Bienvenido a un programa más de Sobre la Mesa. Hoy vamos a conversar sobre las relaciones entre Costa Rica y nuestro país vecino del norte, Nicaragua. Las relaciones entre ambos países históricamente han sido de relajación, entrabamiento, y durante esta administración se ha vivido un nuevo capítulo bastante particular, el cual pondremos hoy sobre la mesa. Claro, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Un poco lo que queremos plantear el día de hoy es más allá, incluso de los acontecimientos recientes, es, bueno, cómo es que este gobierno, sus distintos actores, han reaccionado a un conflicto que inicia precisamente, o que toma parte nuevamente de esta sanjuanización de las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua. De eso vamos a conversar el día de hoy. El nombre del programa, o el programa del día de hoy, lo titulamos Costa Rica ante la ocupación ilegal de Isla Calero. Vamos al reportaje y ya regresamos. La isla Portillos, territorio costarricense ubicado en la frontera norte del país, fue ocupada ilegalmente por tropas nicaragüenses en octubre de 2010. Esa incursión marcó la crisis diplomática que vive actualmente Costa Rica y Nicaragua. Desde mayo hasta octubre, cuando se desata la crisis, Costa Rica no cuenta con ese canal diplomático que lo tienen todos los estados. Cuando ocurre la crisis en octubre del 2010, de alguna manera la Cancillería delega el protagonismo a una entidad que no conoce de canales diplomáticos, que no conoce de los mecanismos de información existentes, que es el Ministerio de Seguridad. Y tenemos a un señor José María Tejerino, que es el protagonista en las primeras horas y días cuando se desata la tesis. Costa Rica exploró la posibilidad de presentar un reclamo ante el Sistema de Integración Centroamericana y la Organización de Estados Americanos, pero esta libró una batalla complicada e infértil. Digamos que hubo una gran improvisación. El mismo señor René Castro descubrimos que él tampoco maneja el lenguaje diplomático. Eso de valorar el dragado como una chambonada, eso es una premier en el uso del léxico diplomático. O sea, hay manera de decir que hay un proyecto que no tiene ningún sustento técnico, pero utilizando los términos propios de la diplomacia. El reclamo fue elevado en noviembre de 2010 por Costa Rica a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, alegando tanto un presunto daño ambiental como la violación a la soberanía territorial. Pues yo siento que no hay ninguna relación entre lo ocurrido en Isla Portillos, que es una zona remota en Costa Rica, en relación a 160 kilómetros de una línea paralela que empieza en Puesto Delta y termina en Los Chiles. O sea, no hay ninguna relación entre las dos cosas, pero Costa Rica de alguna manera acompaña esa mala apreciación de la comunidad internacional de considerar que el conflicto que hay es un conflicto de fronteras. En el curso de esta crisis, el gobierno tico aprovechó para llevar a cabo la Trocha 1856, paralela al río San Juan, inaugurada en marzo de 2012. Esto mediante un decreto de emergencia que facultó la realización de la obra sin licitaciones y los estudios ordenados por ley. La Trocha lamentablemente viene a hundir todas las pretensiones basadas en consideraciones ambientales que hizo Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia por el tema del dragado. Es decir, todas las reglas que invocó Costa Rica para el dragado se caen al darse cuenta Nicaragua y los mismos jueces de la Corte Internacional de Justicia que para construir 160 kilómetros de una carretera paralela al río San Juan no hay ningún estudio de impacto ambiental. Por su parte, Nicaragua demandó a Costa Rica por las obras de construcción de dicha trocha, citando los daños ambientales, por lo que la Corte de La Haya decidió acumular ambas demandas, por considerar que se refieren a los mismos países en la misma zona en disputa. La Corte Internacional de Justicia no puede resolver un problema que ni Costa Rica ni Nicaragua tienen ganas de resolver.
Con este panorama y con las recientes declaraciones de Daniel Ortega, presidente nicaragüense sobre la península de Nicoya, ¿tendrá solución el diferendo entre Costa Rica y Nicaragua? Este tema sobre la mesa. La primera parte del programa de siempre, más bien la segunda parte después del reportaje, la dedicamos a una entrevista, por lo general con algún actor involucrado en el tema directamente, el tema que estamos tratando. Hoy nos acompaña don Arnoldo Brenes, él es asesor jurídico de la Cancillería, quien tiene la particularidad de haber acompañado a los últimos 5 cancilleres en todo este tema. Le damos la bienvenida. Además, don Arnoldo integra el equipo jurídico que lleva la defensa de Costa Rica ante la Corte Internacional de La Haya. Bienvenido a Sobre la Mesa. Muchas gracias, Natalia. Don Arnoldo, queremos, como le comentamos anteriormente, antes del programa, que este programa tenga un carácter muy didáctico para entender cómo se lee, cómo se entiende todo este tema de las relaciones Costa Rica-Nicaragua en el último, sobre todo en los últimos 4 años. Quisiera que me empiece explicando la diferencia entre varios términos: incursión, ocupación ilegal, agresión, invasión. ¿Cuáles son las diferencias entre estos términos y ante qué estamos con todo el tema de Calero? Bueno, muy bien. En atención a su pregunta, términos más precisos son incursión y ocupación, que eso fue lo que se vivió. Agresión implica uso de la fuerza, ¿verdad? Es un concepto que sí se usa, pero para el caso concreto de la ocupación, incursión en Isla Portillos no era tan aplicable, porque en realidad no hubo violencia, no hubo uso de la fuerza. Vi en el primer segmento, ¿verdad? Ahí a Nicolás pues, dando algunas apreciaciones, pues en realidad la gran mayoría no las comparto. Nicolás pues tiene su percepción de las cosas, pero conforme podemos ir analizando los temas, ahí veremos si precisamente por eso quisimos invitar a usted y a otros actores que más adelante nos acompañarán en el análisis. Entonces no podemos hablar de una invasión. Vea, es que aquí hay que ver la parte de comunicación. Si usted le habla a la gente, se le dice es que Nicaragua incursionó y ocupó y utilizó territorio costarricense, es muy raro. Si usted dice invadió, la gente entiende. En última instancia, lo que importa es transmitir un concepto. Una cosa es como se habla popularmente, para que la gente comprenda. Otra cosa son los términos que se van a usar en La Haya. Ahí sí se usan los términos con toda propiedad. Yo francamente nunca entendí cuál era el interés, ¿verdad? Que si se usó invasión, que se usó ocupación, porque eso para efectos prácticos no interesa. Lo que interesa, y eso es lo que a los costarricenses le debe interesar realmente, es qué fue lo que pasó, ¿verdad? Cuáles son los retos que Costa Rica está enfrentando, cuáles son las amenazas que está enfrentando. Y como se decía al inicio, en realidad son muchos temas. Comienza con ocupación, incursión si quieren que usemos esos términos para ser muy puristas, ¿verdad? Pero hay otros temas, está el tema del río Colorado, está el tema de Guanacaste, que es más reciente, ¿verdad? Antes de seguir puntualizando sobre esos temas, igual en términos de comunicación, el término invasión genera cierta desconfianza, miedo, inseguridad por parte de la población, ¿no le parece? Bueno, es que yo creo que los costarricenses tienen que estar claros que lamentablemente a partir de 2010 se inaugura una nueva etapa en las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, donde vemos el gobierno nicaragüense, del gobierno del presidente Daniel Ortega, que sí ha mostrado ímpetus expansionistas. Y eso es importante que la gente lo comprenda. Tenemos además el tema de los espacios marinos, es decir, hagamos un recuento rápido. Ocupación del sector norte de Isla Portillos. Isla Portillos, que esa era otra diferencia que quería que hiciéramos, que me hablara de Isla Portillos e Isla Calero. Tal vez podemos popularmente toda esa zona se conoce como Isla Calero, pero para ser rigurosos, en realidad es Isla Portillos, porque antiguamente había un brazo menor del río San Juan que se llama el río Taura, que separaba Isla Calero de Isla Portillos. Isla Portillos, actualmente ya el río Taura no existe, lo que se llama la laguna de Taura, pero son más o menos 16 kilómetros cuadrados de todo lo que está al norte, eso es Isla Portillos. De Isla Portillos, la zona que está en disputa son más o menos 2.6 kilómetros cuadrados, es el puro sector norte. Es un pedacito.
Es un pedazo, pero igual, aunque fuera 1 metro cuadrado, igual hay que defenderlo con toda la fuerza. Ok, me decía usted que entonces las relaciones a partir del 2010 han sido distintas. Usted, como lleva tantos años de trabajar en Cancillería, revisábamos algún material en que nos decíamos que la diferencia en esta oportunidad fue que Costa Rica dio permiso a Nicaragua para dragar el río San Juan. ¿Por qué antes no se había permitido ir? ¿Por qué hubo este viraje? Vea, hay que aclarar una cosa. Según los instrumentos, no existe tal cosa como que Nicaragua tenga que pedir permiso o que Costa Rica tenga que autorizar para obras de mejora. Obras de mejora. De mejora. Es un tema diferente, estamos hablando del canal interoceánico, ¿verdad? Estos temas son regulados principalmente por el laudo Cleveland de 1888. El laudo dice algo así como que, es más, el artículo 3º, párrafo 6º, si la memoria no me falla, dice algo así como que Nicaragua puede hacer obras de mejora en el río San Juan siempre y cuando, o con tal que, no se le cause perjuicio a Costa Rica, no se afecten derechos de navegación de Costa Rica en el río, o se perjudique el territorio costarricense, incluyendo el río Colorado. Entonces Costa Rica lo que no hubiera impacto ambiental. Por ejemplo, o impacto ambiental en territorio costarricense, o que se afecte el río de forma que se impida el derecho de libre navegación de Costa Rica y otros derechos conexos. En anteriores administraciones se pidieron estudios de impacto ambiental. Claro, eso es a lo que iba. Lo que Costa Rica tiene, y eso se ha ejercido, es un derecho de pedir información y un derecho de oponerse, ¿verdad? Pero oponerse, pues eso implica ir a instancias internacionales, por ejemplo, a instancias judiciales, que sería la Corte Internacional de Justicia. Desde el 2006, la primera vez que Nicaragua anuncia, o que en la Cancillería nos enteramos por la prensa nicaragüense que va a comenzar un dragado, inmediatamente se le manda una nota a Nicaragua pidiéndoles información y recordándoles que según los instrumentos Costa Rica tiene el derecho de ser informada y tiene el derecho de que no se perjudique su territorio. En ese momento el canciller de Nicaragua responde, dice no, es una obra menor, no se preocupen, pero no pasó más. Hubo un intercambio, como 2 rondas escritas de intercambios. 2009, agosto de 2009, sale por la prensa de Nicaragua, otra vez que ya va a comenzar el dragado, ¿verdad? Dicen esta vez sí, y sale de Pastora diciendo que la intención del dragado es desviar 1.700 metros cúbicos del río Colorado al río San Juan. Hay que tener presente que en el punto que llamamos el delta Costa Rica o delta del Colorado, el San Juan se bifurca y más o menos como el 90% del caudal se va por el Colorado. El restante 10% se va por el San Juan, lo que se llama Bajo San Juan, hasta su desembocadura en el Caribe. Entonces, ante esa declaración, pues se le manda una nota un poco más fuerte al gobierno de Nicaragua, se les dice, bueno, ¿cómo es eso que están diciendo que van a desviar 1.700 metros cúbicos y todo el caudal de San Juan? Normalmente son 1.600, o sea, lo que están diciendo es prácticamente van a sacar el Colorado, ¿verdad? Nicaragua no responde a esa nota. Llega 2010, otra vez la prensa lo anuncia, se manda otra nota, más o menos en términos muy similares, que Nicaragua tampoco respondió. Ahí, el entonces canciller René Castro se reúne con su homólogo nicaragüense, su homólogo le dice que Costa Rica no tiene que preocuparse. Sí, entonces, dijo para citarlo, que el canciller Santos dio garantías verbales de que el proyecto actual de dragado no tendrá impacto sobre el caudal del río Colorado. Y don René dijo en esa oportunidad, para nosotros esta garantía verbal es suficiente para tener tranquilidad de que no se generará daño al territorio nacional. No hay en realidad motivos para dudar de la palabra del ministro de Relaciones de Nicaragua o de su presidente. Además, nuestros propios estudios sugieren algo similar. ¿Había estudios? Había unos, sí, el ICE había hecho aplicando un modelo que se llama ECRAS. Ese modelo permite, bajo ciertas premisas, bajo diferentes escenarios, por ejemplo, si se le excava 1 metro más de profundidad y se amplía, el ancho eran como 90 metros, si se aumenta de 90 metros de ancho, creo que a 120, si le excava 1 metro de profundidad, eso reduce como un 2% el caudal del Colorado y así. Entonces, esos son los estudios que se refería a... La garantía verbal no fue suficiente. Bueno, es que hay que ubicarse en el momento. Si un canciller le dice a otro canciller que algo es de cierta forma, ¿verdad? Pues yo creo que lo lógico, y en eso los costarricenses somos personas de palabra, ¿verdad? Y yo creo que hay que comprender que... pues si el canciller le empeña su palabra, que no hay problema, eso, pues a priori pues habría que creerlo. Pero aquí hay que hacer una diferenciación muy importante.
Una cosa es el dragado y otra cosa es que se hayan metido en territorio costarricense. Eso no estaba en el guión, ¿verdad? Entonces, yo creo que para poder entender esto correctamente, tenemos que hacer esa primera separación. Bien, tenemos que hacer una pausa. Ya se nos acabó el primer bloque, muy rápido. Pero vamos a volver a seguir hablando sobre este tema aquí en Sobre la Mesa. Quédese con nosotros. Estamos Sobre la Mesa hablando sobre la ocupación de la isla Calero. Volvemos a hablar con don Arnoldo Brenes, asesor jurídico de la Cancillería. En el bloque anterior hablamos sobre algunos temas generales y bueno, después, para seguir la historia cronológicamente, vamos a la OEA y vamos a la Haya. Fue la resolución de la OEA, ¿considera usted, no le parece que fue un resultado favorable a medias? Vea, echemos un poquito para atrás porque hay que... Yo sé que en su momento alguna gente decía que había que haber ido al Consejo de Seguridad y que había que haber ido a la Haya de primera entrada. Vea, en una situación como esa, un país como Costa Rica que no tiene ejército, tiene que recurrir forzosamente o a la diplomacia o al derecho internacional. ¿Cuáles son las vías? Muy rápidamente. OEA, Consejo de Seguridad, 2 vías políticas, la Haya, vía jurídica. ¿Ameritaba ir a la Haya? Como plan B, sí, y de hecho así se hizo. Tenía lógica ir primero a la OEA, porque la OEA es un mecanismo político que en principio era más ágil, ¿verdad? Mucho más rápido, ciertamente mucho menos costoso. Alguna gente decía que había que haber ido al Consejo de Seguridad primero, eso habría sido un error. En el Consejo de Seguridad era muchísimo más complicado, pero valía la pena intentar la OEA primero en búsqueda de una solución política que podría haber funcionado. La solución se dio, lo que pasa es que Nicaragua no cumplió y lo dijeron expresamente en la OEA, no, esto no lo vamos a cumplir. O sea, si Nicaragua hubiera cumplido, habría funcionado. Pero de manera simultánea, pues ya nos estábamos preparando para la Haya, previendo que la OEA no diera resultados. Solo para ver uno de los puntos del dictamen de la OEA, iniciar un proceso de amojonamiento en una parte de la frontera norte. Se estaba leyendo entonces el tema como un conflicto fronterizo y no como una Sí, pero en realidad eso era algo que Nicaragua estaba pidiendo. Porque, a ver, en lo que es todo Isla Calero, ¿verdad? Isla Calero es desde, bueno, digamos, en sentido general, desde la desembocadura del San Juan hasta el delta del Colorado, ahí no se amojona. Es más, no se amojona en todo lo que es la frontera que está marcada por la margen derecha del río San Juan. Donde se amojona es del Mojón 2, que eso está más o menos por Tiricias, hasta Bahía de Salinas. ¿Y esto le servía a Costa Rica, que se dijera esto? Que Hay un tema que está pendiente, que es validar por medio de las cancillerías un proceso de densificación de mojones, que es diferente. Los mojones originales fueron plantados entre 1897 y 1900 por la Comisión de Demarcación. Son 20 mojones originales. El primero está allá bajo el mar, en el Caribe. Pero a partir de 1994 se realizó un proceso de densificación de mojones. Se plantaron 100 y pico de mojones auxiliares entre uno y otro, porque entre esos 20 originales había muchos kilómetros de distancia. Eso todavía no ha sido avalado por las cancillerías. A eso se refiere. Y en relación con este conflicto, ¿le servía a Costa Rica que la OEA dictaminara eso? La OEA, a ver, el secretario general Insulza, él elaboró un plan para darle una salida política al tema. En ese momento, a lo que Costa Rica le interesaba realmente era sacar a los militares nicaragüenses del territorio costarricense. Eso era lo que se quería lograr. José Miguel Insulza, recordemos, el caso se plantea en la OEA el 3 de noviembre de 2010. José Miguel Insulza viaja a Costa Rica y a Nicaragua del 5 al 8 de noviembre. Él habla personalmente con el presidente Ortega, habló con la presidenta Chinchilla, y el presidente Ortega se había comprometido a que iba a retirar sus soldados, que se iba a retirar. Pero entonces él dijo, bueno, hagamos una cosa, para que no sea muy fea esto, hagamos un acuerdo, creamos una zona de despeje y nos sentamos a hablar de otros temas, porque también estaba pendiente tener la siguiente reunión binacional que se había suspendido desde hace mucho tiempo. Entonces la lógica de la propuesta de la OEA era crear un ambiente de distensión para poder dialogar. Claro, eso es partiendo de la premisa de que había buena voluntad de parte de Nicaragua de seguir con eso, pero viera que los nicaragüenses en realidad no cumplieron con nada de eso. Ok, nos queda poco tiempo y quisiera que no nos quedáramos sin hablar de la Haya. Vamos a la Haya
primero, ¿por qué? ¿Cuál era la emergencia de ir a La Haya? Y finalmente se unen las dos demandas en un solo expediente. ¿Esto no es una derrota procesal para Costa Rica? No, para nada, porque eso no afecta al fondo del asunto. Quienes digan que eso es una derrota es que no conocen cómo funciona esto. Vea, haber ido a La Haya fue muy exitoso porque La Haya, a pesar de que algunas personas, como Nicolás Boeglin, por cierto, que él vaticinaba que La Haya no iba a dar medidas provisionales, sí las dio. La Haya, la Corte Nacional de Justicia, no podía llegar y decir, bueno, es que Nicaragua se salga de ese territorio que es de Costa Rica. Eso es lo que alguna gente esperaba. Pero la Corte no puede decir eso porque estaría adelantando el fondo del caso. Desde el momento que Nicaragua llega ante el Tribunal Internacional y dice, es que ese es el sector norte de Isla Portillos, es de Nicaragua, la Corte forzosamente tiene que tomar eso como una disputa territorial. Aunque el reclamo de Nicaragua no tenga ningún fundamento, eso no importa. La Corte, por definición, tiene que tomarlo como un caso serio. Entonces la Corte, al dictar medidas provisionales, no puede adelantar criterio. Bien, la Corte dicta las medidas provisionales y crea una zona neutral, hace la excepción que solo personal costarricense encargado de la protección del medio ambiente puede entrar para realizar labores de protección ambiental. Y la tercera medida es que no se generen actos que agraven la disputa. Costa Rica insiste en que los dos expedientes no se debían unir. Después Nicaragua ve la oportunidad, con ocasión de la ruta 1856, de meterle un caso a Costa Rica, un poquito tal vez para nivelar la cancha. Ahí desafortunadamente pues el tema de la ruta fronteriza cayó en desgracia ante la opinión pública en Costa Rica en mayo del año pasado, y a partir de ahí pues los propios ticos también, todo el mundo criticando la ruta. Se generaron pues una serie de comentarios que le sirvieron a Nicaragua, pero en esto yo creo pero que... perdón, nada más la defensa entonces de Costa Rica ante La Haya dice que la trocha y la ocupación ilegal de Portillo, de Calero, no están vinculados porque son territorios geográficamente muy distantes. Sí, pero pareciera es que se lo pregunto porque pareciera que a lo interno se maneja el discurso de una manera y por lo menos ante La Haya de otra. Vea, Nicaragua presenta 6 temas, en realidad. Presenta 4 contrademandas, presenta la solicitud de acumulación de los casos y presenta una solicitud de medidas provisionales contra la trocha. Todo eso, es un paquete de 6 temas. Todo eso había que discutirlo en conjunto. De esos 6 temas, Costa Rica ganó 5. ¿Verdad? Si quieren verlo en términos numéricos. Había 2 contrademandas que eran importantes, una exigiendo libre navegación sobre el río Colorado y otra diciendo que la vía San Juan del Norte ya no es condominio entre las partes. La Corte al final consideró que, en efecto, como se dijo al inicio, como había identidad entre las partes en la zona geográfica similar, en algunas de las normas jurídicas invocadas, que se pudieran acumular casos, pero eso de ninguna forma afecta al fondo. Siguen siendo casos diferentes. El caso por la invasión a Isla Portillos ya está maduro en el sentido que la fase escrita ya se terminó. El caso por la ruta fronteriza estamos todavía a la mitad de la fase escrita. Pero la consecuencia práctica de esto, y eso es importante que la gente lo entienda porque esto es un espacio educativo, la única consecuencia práctica es que se va a tener una audiencia oral para discutir los 2 casos. Recordemos que estos casos en La Haya tienen 2 fases, la fase escrita y la fase oral. Entonces, la única consecuencia práctica es que se va a tener una sola audiencia oral para discutir todo en un solo paquete. Eso es, no hay ninguna pérdida para Costa Rica en eso. Bien, hay un tema que se ha planteado y es que algunas personas piensan que hay una contradicción entre que Costa Rica siga manteniendo relaciones diplomáticas y comerciales con Nicaragua y cómo hacemos para convencer de que efectivamente hemos sido agredidos por Nicaragua si continuamos teniendo esas relaciones. ¿No es eso contradictorio? Vean, aquí hay consideraciones prácticas también y pragmáticas. Haber roto relaciones diplomáticas habría tenido efectos sobre el sector exportador. La idea de esto pues, ha sido generarle el menor impacto posible a los costarricenses. Así es que me parece a mí, como se ha manejado, ha estado bien porque los temas se han planteado con firmeza, están donde deben estar, ¿verdad? Claro, si Costa Rica fuera un país con ejército, como la parte del mundo, probablemente habríamos tenido ya una guerra o algún tipo de conflicto, pero los costarricenses somos en eso pues, muy civilizados y hemos escogido manejarlo de esa forma. Eventualmente pues, habrá que esperar a ver qué se resuelve en La Haya, confiamos que nos irá bien en los 2 casos. Una última pregunta a propósito, que no podemos dejar de mencionar el tema de Guanacaste, sobre todo después de los acontecimientos de hoy.
En el 2011, don Daniel Ortega dijo que la excepción de todo esto fueron los dirigentes del capital y del gobierno de Costa Rica porque vieron la oportunidad de arrebatarnos el Guanacaste, que es de Nicaragua, aunque aparece en Costa Rica, es de Nicaragua. Todos los que están ahí son nicaragüenses, aunque tengan cédula tica, son nicaragüenses. Podríamos un día de tantos decir nosotros vamos a reclamar el Guanacaste que pertenece a Nicaragua. O sea, las mismas declaraciones que se dieron este año, parecidas, se dieron en el 2011 y sin embargo en ese momento no se dijo nada, no se hizo todo lo que se está haciendo en este momento. ¿Por qué? Bueno, es que eran contextos diferentes, ¿verdad? En esas declaraciones... ¿Contexto electoral? En Nicaragua. ¿Contexto electoral? ¿Y en Costa Rica ahorita? No, porque esas declaraciones fueron dadas 6 de abril de 2011, ¿verdad? Ya en Costa Rica habían pasado las elecciones. Las elecciones se iban a tener en noviembre de 2011 en Nicaragua. Esas declaraciones el presidente Ortega las dio en la inauguración del año académico 2011 en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León. En ese momento estábamos con el tema principal era lo de Isla Portillos y estábamos con eso. Ahora ya estamos en otra etapa. La reacción ahora obviamente fue más fuerte porque el mensaje que se le está dando, y en esto pues afortunadamente todos los costarricenses cerraron filas. La Asamblea Legislativa, a su manifiesto, el pueblo nicoyano, los guanacastecos también, el gobierno, la gente, las redes sociales, que uno ve es que todo el mundo ha cerrado filas, porque ya el mensaje que está dando es ya no más, ya este tipo de cosas ya no se pueden aguantar frente a un gobierno que está exhibiendo una actitud expansionista. Es importante que en este momento el país cierre filas y diga hasta aquí. Bien, don Arnoldo, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Lástima, teníamos un montón de preguntas más todavía y un montón de temas de que hablar, pero bueno, vamos a ver qué nos trae el análisis y don Arnoldo también tendrá derecho a réplica, así que lo volveremos a ver en un ratito aquí en Sobre la Mesa. Quédese con nosotros, ya volvemos. Continuamos, gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos conversando precisamente sobre las relaciones entre Costa Rica y nuestro vecino del norte, Nicaragua. Al tema que colocamos hoy sobre la mesa le hemos denominado Costa Rica ante la ocupación ilegal de Isla Calero. Tuvimos el privilegio de contar con la exposición o con una primera participación de don Arnoldo Brenes, y en esta segunda parte tenemos también otro gran privilegio de compartir con dos expertos que le han dado bastante seguimiento a esta discusión. En primera instancia presento al profesor Freddy Pacheco, doctor en biología, y también al periodista, politólogo, corresponsal de varios medios internacionales, don Gilberto López. A los dos les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy. Buenas noches. Gracias. Sí, yo quisiera continuar con la discusión que se estuvo desarrollando en la primera parte. Un poco se planteó el tema de algunas contradicciones entre la discusión que tenía lugar a nivel local, ¿verdad?, sobre si se trataba o no de un asunto de una invasión o de una ocupación, pero por otra parte a escala, o más bien en el ámbito internacional, se plantea el tema como se ha venido planteando, ¿verdad?, como una ocupación ilegal. La pregunta, así un poco para empezar, es si ustedes ven que de alguna manera esto genera algún problema para poder comunicarle a la comunidad internacional que efectivamente este asunto se trata de una ocupación ilegal y no de un conflicto limítrofe como pareciera desprenderse de la resolución de la Haya y de la resolución de la OEA. ¿Quién quiere empezar? Yo pienso que Luis Emilio, que planteaba, si nos estamos enredándose en nuestros propios mecates. Yo pienso que la realidad es bastante clara. ¿Cómo nos y todo el mundo lo entonces entiende. Pero pienso que en este momento una parte del territorio costarricense ha sido invadida, está ocupada indebidamente y creo que eso genera una situación que mientras no se resuelva, impide desarrollar acciones y relaciones en muchos otros ámbitos. Ejercer la soberanía además sobre eso. Y eso hay que resolverlo antes que nada. Pero como yo sé que el tiempo corre mucho y se nos va a ir antes de que nos demos cuenta, también creo que si bien es cierto que eso hay que resolverlo, porque eso no puede seguir así, dos cosas. Primero, creo que la política exterior y los temas de política exterior, para que sean efectivos, tienen que calar en la población. Y no estoy hablando ni pensando en desatar aquí ninguna
reacción contra Nicaragua, pues sería lo peor que nos puede pasar. Es entender el problema y resolverlo. Y me parece que está donde tiene que estar y ahí es donde se va a resolver, que es la Corte Internacional de La Haya. Pero yo no veo en la Cancillería ni entre quienes tienen que hacer una actitud sistemática, permanente, de información y de participación de los costarricenses en ese problema. Y creo que eso es una cosa que hay que hacerla. O sea, que hace falta problematizar adecuadamente. Y explicar, y acompañar, y educar, etcétera. Llevar a la gente. ¿Cuántos costarricenses conocen la zona? Conocen Barrio Colorado, saben de lo que estamos hablando, saben dónde es el delta, saben qué dimensión tiene el río Colorado y el río San Juan, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una cosa. Y la otra cosa que no quisiera dejar de decir es que sería fatal también, pienso, para Costa Rica, sanjuanizar sus relaciones con Nicaragua. Esas relaciones son permanentes, es como han estado, tienen muchas más dimensiones que esa, y si nos perdemos en eso, creo que también no le haría ningún favor al país. Don Freddy. Sí, también creo que es irrelevante hablar de que si es invasión o si es ocupación o no sé qué otro término utilizar. Si yo tengo un lote o una pequeña finca y alguien se mete a mi finca y corta los árboles y excava un caño, es una invasión. Y eso es lo que entendemos, no buscando definiciones jurídicas de que si corresponde o no a una invasión, si participaron o no soldados, como sí participaron en este caso. Eso es irrelevante. Creo que lo más importante es lo que plantea Gilberto muy bien acá. Es buscar una solución a un problema creado por un país vecino que invadió parte de nuestro territorio, que excavó un caño artificial para darle la misma validez que tenía un caño originalmente, supuestamente, de acuerdo a una información de Google Maps, y que se quedaron ahí metidos. Y que la única manera de haberlos sacado, aunque fuera por un momento, fue a través de la Corte Internacional de Justicia, porque no le hicieron caso a la OEA, y tuvo la Corte que decir, salgan todos los que están ahí, que eran ellos, y que fue la única manera de sacarlos. La bota militar nicaragüense tuvo que salir de Isla Calero. La respuesta local que se le da a esta ocupación ilegal, por lo menos la más clara a nivel local, es la construcción de esta trocha fronteriza. Sin embargo, a la misma vez eso no ha impedido que en 30 ocasiones, me parece, Nicaragua continúe realizando incursiones a Isla Portillos. Yo pienso que es obvio que la construcción de la trocha no es la respuesta a de lo que está pasando en Isla Calero. Bueno, es que asociado a eso se generó un decreto de emergencia. Pero no, es evidente que no lo es. La trocha, que pareciera, bueno, es tema de discusión nacional, entre muchos factores, y dejemos eso ahí, porque el problema de Isla Calero no se va a resolver construyendo o no la trocha. Isla Calero tiene que resolverse y desocuparse, y la instancia única posible para eso es la Corte de La Haya. Eso está ahí, ya decía don Alonso que eso ha caminado, eso está por resolverse, y ahí es donde se va a resolver. Lo demás sigue, que son todos los aspectos de la relación de Costa Rica con Nicaragua, incluyendo esa relación fronteriza, que yo quisiera decir una cosa. Es vista como muy confrontativa si la vemos desde San José y de Managua, pero vaya usted a Barrio Colorado y tómese una panga, porque además es un viaje precioso, lo puede hacer por el mar, lo puede hacer por los canales, y váyase hasta San Juan del Norte. ¿Y qué es lo que va a encontrar usted ahí? Va a encontrar los primos, los tíos, los parientes, va a encontrar que en San Juan del Norte circula el Colón, toman cerveza imperial, hoy ve en televisión costarricense, y que la relación entre las dos fronteras es absolutamente permeable y permeada, hasta que al surgir este conflicto, evidentemente las autoridades nicaragüenses han empezado a crear crecientes problemas para ese tránsito, hasta hacerlo prácticamente inviable. Pero si trasladamos el problema de las dos capitales a la zona, entonces el problema se resuelve solo. Claro, hay que, insisto, resolver antes la desocupación del territorio nacional, porque no se puede. Y es eso lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo parece ser un diálogo a nivel de medios de comunicación entre capitales. Es así, un poco incluso al margen de la consideración de los vecinos que habitan en la zona, don Freddy. Yo creo que no están siendo tomados en cuenta. Sí, fundamentalmente aquí, y hablando de la ruta 1856, recordemos una cosa importante. Cuando se dio a conocer en primera instancia que estaba construyéndose, y había un gran apoyo nacional. Sí. La justificación fue muy clara. El problema de la ruta no tiene que ver con
la situación limítrofe o el problema de La Haya. Tiene que ver con las acusaciones de corrupción que se dieron alrededor de esto. Ese fue el problema para Costa Rica. Pero en relación con La Haya, lo menciona. En relación con la posición nicaragüense y la ruta 1856. Sí, porque Nicaragua lo que dice en diciembre del 2011 es: Costa Rica desarrolla la trocha y el costo asociado para Nicaragua tiene que ver en materia ambiental y además de afectación a su territorio. No, pero es que dice algo más. Nicaragua afirma ante La Haya de que la construcción de la ruta 1856 está destruyendo el río San Juan. Sí, sí. Lo que hace que, por supuesto, es imposible que una construcción de una carretera en una zona como esta destruya el río San Juan con su gran caudal. El río San Juan recibe millones de más toneladas de sedimentos a través del río San Carlos, del río Sarapiquí, de forma natural desde hace muchísimos años, que lo que puede producir el sedimento muy localmente, una carretera de 160 kilómetros de longitud, donde lo más que mostraron fueron partes pequeñas de cuántos metros donde tal vez pudo haber caído sedimento en alguna oportunidad. Pero mí, digamos, nada que ver. En términos prácticos, a mí lo que sí me preocupa, y se los pregunto a ustedes, y quizás ahora don Arnoldo en la réplica pueda también hablar sobre el tema, es que yo creo que el caso inicial en La Haya era como muy sencillo de resolver, ¿verdad? O sea, la ocupación parece ser muy evidente, pero resulta que al aparecer este otro elemento, este otro caso que se suma al expediente y sabiendo que la Corte tiende a ser salomónica, entonces a mí me genera un signo de pregunta sobre qué sería lo que claro, ocurriría. mete el otro caso para generar ruido, pero y yo creo que nosotros no deberíamos seguir mezclando las dos cosas, porque el caso de Isla Portillo, Isla Calero, es una cosa, es un caso muy específico, es un caso en el que no hay negociación posible, porque no hay negociación posible. O sea, Costa Rica dice que la frontera es esta, de aquí para acá es nuestro, de aquí para allá de ellos. ¿Y quién va a resolver eso? Es la Corte de La Haya. Y yo creo que no ayudamos al caso en el país ni a... Pero va a resolver eso a la par del tema de la trocha. No, esa es la preocupación. no lo va a resolver a la par de la... Va a resolver eso. El tema de la trocha es de naturaleza muy distinta porque no hay territorio en disputa. Y sobre el tema de la trocha, la Corte va a decir que dejen de talar tantos árboles, no echen gravas al río, cuiden el río, pero en lo de Isla Calero es muy distinto. Van a decir, aquí está la línea, ustedes para acá y ustedes para allá. Y son dos cosas absolutamente diferentes. Yo entiendo que son dos cosas distintas. Sí, pero juntarlas no nos ayuda a entenderlas ni a explicarlas. Muy diferentes. Es que no las estamos juntando nosotros, las juntó La Haya a petición en este caso de Pero Nicaragua. muy diferente, pero además de un nivel de importancia gigantescamente diferente, para decirlo así. Porque una cosa es una invasión, la excavación del caño artificial, el reclamo de poco menos de 3 kilómetros cuadrados de Costa Rica como nicaragüenses, el desconocimiento absoluto del Tratado de Caña Jerez, desconocimiento absoluto de los laudos de Alexander, donde señala claramente por dónde va el límite. Esto es muy diferente a una acusación de que estamos destruyendo el río San Juan con una carretera. Claro, se pusieron juntos, lo que pasa es que Costa Rica lleva el tema a La Haya no en virtud de la ocupación ilegal, sino desde el punto de vista de la afectación al medio ambiente. No, eso es parte. Afectación del medio ambiente. No, eso es parte, se lleva por la invasión. Se lleva por la invasión. Entonces, que hay además destrucción ambiental es otra cosa. Pero a Costa Rica le interesa la parte de la invasión. Y estamos tan bien adelantados en La Haya que recordemos que es el máximo organismo jurídico de las Naciones Unidas. Es que no es cualquier tribunal, hay que atender muy seriamente con eso. Pero estamos tan adelantados que ahora con las últimas declaraciones de Daniel Ortega, en un ambiente castrense, ante militares nicaragüenses, diciendo Guanacaste es nicaragüense, porque así lo dijo con esas palabras, minimiza al mismo tiempo, de una manera que solamente un nicaragüense lo puede hacer, ni jamás un costarricense, que son solamente 2,8 kilómetros cuadrados de un suampo sin interés. Claro. Mientras que Guanacaste son 10.000 kilómetros cuadrados. Tenemos que ir a una pausa, sigamos la conversación después de esta pausa. Ya regresamos, estamos sobre la mesa.
continuamos en la discusión que colocamos sobre la mesa el día de hoy al respecto de las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua a propósito de la ocupación ilegal en Isla Calero. Como hemos venido realizando en los últimos programas, queremos darle la oportunidad en este caso a nuestro entrevistado, a nuestro invitado, don Arnoldo Brenes, para que nos comente o nos dé sus reacciones a esta altura de la discusión. Don Arnoldo, por favor. Sí, gracias. Como tengo 3 minutos, voy a hacer un poquito telegráfico. Primero que quería decir es, en realidad hay muchos temas y son temas muy interesantes. No tocamos el tema del Río Colorado, no tocamos la solicitud de modificación de medidas provisionales, no tocamos el tema de los bloques petroleros, los espacios marinos, etc. Lástima haber invertido algún tiempo en discutir que si era invasión, que si era ocupación. Eso en realidad es intrascendente, son nimiedades, francamente. Eso no es lo importante. Quiero, a partir de un tema que se menciona, bueno, primero tal vez aclarar, en efecto, el caso de por Isla Portillos, el tema principal es la invasión a territorio costarricense. Hay un reclamo por daño ambiental causado en territorio costarricense y está el tema del dragado, pero el caso se lleva a La Haya principalmente por la ocupación que Costa Rica tenía en ese momento de parte de su territorio. Otro tema que hay que ver, lo mencionaba don Freddy, el caso de la ruta 1856. Como decíamos anteriormente, lamentablemente en mayo del año pasado salen escándalos de aparente corrupción, el tema cae en desgracia frente a la opinión pública costarricense, pero no hay que olvidar que una cosa es cómo se ejecutó y otra cosa es la idea, el concepto detrás de la ruta fronteriza. La ruta fronteriza nace con la finalidad de darle acceso por tierra al puesto policial del Delta de Colorado, que hasta ese momento no había acceso por tierra. La única forma era para que los policías navegaran por el río Colorado. Así es que al final, más adelante, entiendo que se decide extenderlo por toda la frontera, lo cual era una obra necesaria porque en esa zona no había vías de comunicación. Finalmente, se hablaba de que hay poca comunicación o información a los costarricenses. Bueno, hay que tomar en cuenta que hay una regla procesal cuando se litiga ante la Corte Internacional de Justicia de que no es bien visto por la Corte de que los países se refieran al fondo de los casos. Es decir, los temas que estaban bajo conocimiento de la Corte Internacional no se deben comentar mucho en público, por respeto a la Corte, pero también para no estar divulgando estrategias. Eso explica por qué hay en algunos casos temas que no se pueden hablar muy abiertamente, pero también eso deja vacíos. Y esos vacíos a veces son aprovechados por algunos comentaristas que dan su impresión de cómo entienden las cosas y más bien están confundiendo a la gente. Cuando eso pasa, pues sí, hay que salir un poco a la prensa a veces a aclarar cosas. Y algunos de los malos conceptos que han habido aquí yo creo que vienen un poquito por esos espacios que se han dejado abiertos. Muchas gracias, don Arnoldo. ¿Alguna reacción a lo que acaba de plantear don Arnoldo? Bueno, yo pienso que la eficacia de una política internacional se basa en la fuerza de esa política en su gente, en la gente del país. Y eso, considerando, y que naturalmente lo sabemos, de ese cuidado que hay que tener con el tratamiento de los temas que están a consideración de la Corte, creo que siempre tenemos un espacio importante para ilustrar a la gente, para mostrarle la importancia de lo que se está discutiendo. Saber bien de qué se trata el debate y para tener un país informado y participante. No un país agresivo y pidiendo guerra, porque pienso que sería lo fatal, pero un país consciente de lo que está en juego y sabiendo qué hacer y cómo está desarrollándose ese conflicto y su solución. También creo que se puede mejorar todavía la información a partir de ahora. Lo vimos cuando Nicaragua pidió libre navegación por el río Colorado. Me di cuenta, sorpresivamente, de que muchísima gente, ni en la universidad ni el pueblo en general, sabía qué era el río Colorado, dónde estaba formado, por qué se formaba ahí, que es la única salida que tiene las embarcaciones que van por el río San Juan hacia el mar Caribe, que no pueden seguir por el San Juan, en el caso de Nicaragua, y la importancia que han tenido a través del tiempo. Eso demuestra que falta información en general, no solamente del caso como tal, sino de la zona geográfica, que recordemos que es de las zonas más deprimidas que tiene nuestro país. Costa Rica tiene zonas deprimidas socioeconómicamente en los dos extremos, en el Pacífico Sur y en el Caribe Norte. Sí, a mí lo que me resulta un poco complicado con el tema de la trocha es, bueno, ahora lo planteó bastante bien don Arnoldo, y es que
políticamente son dos temas que parecen estar vinculados, ¿verdad? O sea, se habla de la respuesta, o sea, es parte de la respuesta que da Costa Rica. Sin embargo, entre el Delta y Isla Portillos hay 30 kilómetros de distancia donde parece que no pasa nada, pero más allá de eso, lo que veo es que igual se decreta esta emergencia, pero ya para cuando la emergencia se decreta, resulta que ya las fuerzas nicaragüenses se han retirado, ya buena parte de la obra se ha realizado. Entonces, no sé, a mí me queda como un sinsabor de para qué entonces la aprobación de ese famoso decreto de emergencia, ¿verdad? Yo pienso que hay que insistir en que ciertamente las dos cosas están vinculadas en La Haya, porque Nicaragua lo presentó y la Corte decidió unirlas en un solo caso. Pero pienso que es mucho más importante insistir en que están separadas, que son problemas distintos. Y yo pienso que deberíamos, inclusive en bien de la comprensión de los problemas, discutirlas aparte. Pienso que si este programa, por ejemplo, si hubiese sido dedicado a Isla Calero, habríamos logrado mucho más que hablar de todos los problemas de las relaciones con Nicaragua, que son muchos y muy complejos. Sí. Démosle un giro a la discusión. Ahora en los últimos 2 meses, me parece, ha trascendido un viraje, en este caso, en la discusión sobre la intención nicaragüense de realizar un canal interoceánico. Se dice que ya se descarta el río San Juan y se valoran otras opciones, se da en concesión por muchos años, 100 años me parece, se otorga en concesión, en este caso, a un consorcio chino. ¿Qué opinión les merece a ustedes eso en relación con los intereses costarricenses, don Freddy? Yo minimizo la importancia que pueda tener esa propuesta, porque no creo que sea un proyecto viable. Es decir, habría que invertir mínimo $40 mil millones. Algunos hablan hasta del doble de esa cantidad, $80 mil millones, para un canal en un país que en esa parte es muy ancha, que no puede utilizar el río San Juan, porque el río San Juan tiene solamente 4 metros de profundidad y las embarcaciones tienen 20 metros por lo menos de... 4 metros a veces. 4 metros a veces puede pasar caminando. Donde es muy hondo. Cuando llueve. Claro. Y además, ni siquiera el lago de Nicaragua, que tiene un promedio de 10 metros de profundidad. Sí, escuché que en su parte más profunda tiene 14 metros y estas naves de gran calado requieren aproximadamente 25 metros. Yo creo, por lo menos... Habría que dinamitar el fondo, Sí, ¿es así? lo que yo creo más bien es un proyecto que es tal vez un negocio muy particular de Daniel Ortega, con un socio chino muy raro, que sale de Hong Kong y que nadie conoce, donde se le da por 100 años prácticamente a ese consorcio, que nadie sabe ni cómo está estructurado, una franja de terreno que tampoco se sabe ni siquiera dónde está localizada ni qué ancho tiene, de costa a costa en Nicaragua, donde para construir supuestamente el proyecto del canal habría que sacar todos los recursos naturales, bosques riquísimos de la zona, que harán multimillonario cualquiera que le den eso como concesión para aprovechar esos recursos naturales, porque lo cierto es que ni en el mismo Nicaragua la gente está creyendo esto. Ya se han presentado más de 32 acciones ante el Poder Judicial nicaragüense en contra de esta ley entreguista, porque es realmente entreguista. Es volver casi que a cuando se inició el Canal de Panamá. Una zona entregada sin sentido. Desde luego, la idea de que el canal se iba a construir por San Juan nunca fue seria y nunca habrá canal por el río San Juan sin Costa Rica, sin la decisión, sin el apoyo de la decisión de Costa Rica. De manera que eso... Ahora bien, Freddy ha puesto sobre la mesa las muchas dudas sobre el canal ese de Nicaragua, sobre lo cual nosotros no podemos hacer nada, más que darle un seguimiento muy cuidadoso, y para ver qué desarrollo tiene. Y en función de eso ir tomando medidas. Ahora bien, es quizás si uno piensa un poco más en grande, es quizás uno de los mayores triunfos, uno de los mayores cartas que el istmo centroamericano tiene, y está precisamente en su nombre, su istmo. Panamá lo aprovechó con su canal. Quizás ningún tema nos puede unir más si somos capaces de crear las condiciones políticas para pensar un proyecto de cruce del istmo
en el cual pueden participar todos los países centroamericanos. Sí, de hecho, con preparando puertos, con carreteras. Preparando este programa, el vaso no pasa nada. Se cayó el agua, no pasa nada. Preparando este programa, don Gilberto, conversábamos con el doctor Alberto Cortés y él nos decía que por primera vez acontece una situación muy interesante, y es que parece que existe la oportunidad de que se desanjuanicen las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica, porque ya el interés de este canal interoceánico va por otro lado. Yo pienso que hay otros muchos para desanjuanizar la relación. En realidad pienso que no es eso lo que va a desanjuanizar la relación, es un esfuerzo, una iniciativa, poner sobre la mesa los otros temas. Creo que eso sería más importante. Pero esa misma idea de ese privilegio geográfico del Istmo podría ser un tema de discusión. Tenemos los SICA y la CIECA discutiendo qué. Podríamos perfectamente discutir creación de puertos de agua profundas, ver dónde, en qué zonas del Caribe y del Pacífico. Bueno, y hay varias iniciativas de canales secos también en la región planteadas. Y efectivamente podría ser un enorme proyecto de integración y desarrollo de Centroamérica, del Istmo Centroamericano. Los desarrollos transfronterizos. Y yo pienso que eso valdría más la pena que enredarnos mucho en ese canal de Nicaragua, que el propio doctor Jaime Ince Barquero, que era hasta entonces el asesor ambiental más importante, Daniel Ortega, pues ha criticado y ha dicho que no es viable, pero a él, como dice él en privado, nadie le preguntó qué pasaba con ese canal. Ok, don Freddy quería decir algo. Sí, no, también yo creo que hay otros proyectos que son más viables. Por ejemplo, el canal seco en Guatemala, que está mucho más adelantado en cuanto a propuesta, pero además hay algo que hay que citar muy claramente. La nueva carretera construida en la parte oriental del lago de Nicaragua, financiada por el BID, el puente sobre el río San Juan, donde ambas riberas son nicaragüenses, financiada por Japón, la carretera que hizo Costa Rica ya, desde ese lugar del puente hasta los Chiles, de 7 kilómetros, ya está hecha desde el gobierno anterior. La ampliación o el mejoramiento de la carretera entre Chilamate y Bajos Cooper, la participación de los chinos al final de la carretera hacia Moín, y ese corredor eso es mucho más importante que eso, la trocha. Y eso lo están haciendo los dos países conjuntamente en este momento. Sí, es curioso que a pesar del conflicto se mantienen, digamos, estas agendas. Y aparece la embajada americana diciendo aquí tienen $4 millones o 3, no sé, para que hagan la zona, las oficinas fronterizas de seguridad, migración, otras más, en una zona que es de refugio de vida silvestre, donde se aprobó una ley para segregar 14 hectáreas sin haber aprobado el estudio técnico que requería la ley para su aprobación. Se nos fue el tiempo y les pido que por favor nos compartan algún aporte final. Don Gilberto, empecemos con usted. Pues, fíjese que mientras parte del territorio nacional esté ocupado, el único aporte final que se me ocurre es decir que eso hay que resolverlo, y eso hay que resolverlo en La Haya. Y junto con resolver eso, pienso que deberíamos siempre seguir pensando en una relación con Nicaragua que es mucho más amplia, mucho más rica, mucho más necesaria que simplemente ese tema. Ese tema mete ruido, mientras usted mete ahí, interfiere en todo, y hay que resolverlo primero. Y eso está en su lugar, en La Haya. Sí, don Freddy. Lo demás está también sobre la mesa y no debemos olvidarlo. Y el camino recorrido por la Cancillería ha sido el correcto. Ya don Arnoldo hizo un resumen del camino recorrido, está donde tiene que estar. Costa Rica ha hecho una defensa muy adecuada. Si no se puede criticar la defensa que se ha hecho, ni el equipo que está trabajando en esto. Algunos lo han criticado por nacionalidades de los peritos o expertos que están trabajando, eso no tiene nada que ver. Depende de la calidad de la gente que está haciéndolo. Vamos bien. La Haya misma dijo con respecto al asunto de lo de la trocha, la demanda de Nicaragua, que esto no atrasa la resolución final del caso de la invasión, ellos no le dicen invasión, pero el caso de Isla Calero. Así que yo creo que en pocos meses vamos a tener una resolución favorable para Costa Rica y que sirva de una vez de escarmiento, digamos, para que el gobierno de Nicaragua, o en este caso Daniel Ortega, que se lo está encabezando en este momento, ya cese ese tipo de agresiones contra nuestro país. Okay. Les agradezco a los dos muchísimo, bueno, a los tres que nos acompañaron el día de hoy, y a ustedes en casa por habernos acompañado. Yo habría querido tener más tiempo para editorializar un poco en relación con la situación que se presenta en este momento a partir del mensaje dado en torno a Guanacaste por parte del presidente Ortega. Quizás únicamente mencionar
A palabras necias, oídos sordos. Estamos en Sobre la Mesa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.